¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas. ¿A qué capítulo? Capítulo 6, versículo 40 y qué. ¿Están seguros? ¿Tiene 45 la hermana? 43, interesante. Recordemos hasta ahora lo que hemos visto. Recuerden que el libro de Lucas, básicamente, Lucas nos pone todos los eventos en orden para que nosotros, viendo los eventos en orden, podamos confiar en las cosas que Dios ha venido haciendo, en que ese Salvador en el cual creemos realmente es Jesús, que Jesús cumple todas las características del Mesías, y para eso él acude al Antiguo Testamento, nos habla de Juan el Bautista, nos dice que Juan el Bautista era el primero, tenía que venir alguien que era el precursor, por eso comienza hablando de Juan. Y efectivamente, Juan el Bautista es el precursor, nos narra cómo Juan tenía que anunciar a Jesús, al Mesías, y efectivamente Juan durante su vida anunció al Mesías, lo esperó, lo reconoció y lo anunció. Literalmente fue lo que ocurrió. También nos habla de la importancia del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo trabaja a lo largo de de todo el libro, trabaja desde el mismo Juan el Bautista, llenándolo desde el vientre, dice la Biblia. Después trabajó, dice la palabra, en la concepción de Jesús, trabaja con Simeón, con Ana, con todos los que están ahí, el Espíritu Santo hace cosas increíbles. Y es porque efectivamente hasta el sol de hoy él sigue trabajando para poder guiarnos y mostrarnos cómo se hacen las cosas. También tenemos en este libro que una vez Juan el Bautista reconoce a Jesús, Satanás empieza a molestarlo, porque hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, y la siguiente escena inmediatamente es Satanás atacando a Jesús. De una, en todos los evangelios es exactamente igual. Y también vemos ahora que Jesús empieza una gira, Juan el Bautista abandona su ministerio, se retira, y queda Jesús ahora al frente. Y cuando Jesús queda al frente, empieza a recorrer todas las regiones, en la mayoría hace milagros, exceptuando en unas poquitas partes, pero cuando empieza a hacer todo eso, los líderes religiosos empiezan a ofenderse con él, piensan que les va a quitar el puesto o cosas como esas, empiezan a sentir envidia contra él y lo empiezan a criticar, a molestar a sus discípulos, a atacarlo con cosas y se vuelve algo desgraciadamente muy común. Posteriormente Jesús sube al monte, dice que eh, recoge allí, llama allí a 12 personas que llama a sus discípulos, sus apóstoles, y ahí es cuando salen los 12 apóstoles. Pero cuando baja, él da un sermón, que en Mateo se llama el Sermón del Monte. En Lucas se llama el Sermón del Llano, porque son nombres que les dan a esos sermones, pero son los mismos. Los hemos estudiado de lado a lado, pero preferiblemente los estamos estudiando en Lucas y ya estamos terminando. Lo que vemos en este sermón es que es un llamado completo, total y absoluto a amar al prójimo, en todas las formas posibles. Lo que Lucas nos dice y nos señala una y otra vez son las formas en que tenemos que nosotros a estar amando al prójimo, por más complicado, y especialmente a los que son difíciles, a los que son enemigos, a los que son complicados, a esas personas. Habla también del trato que tenemos que tener con los pobres, del cuidado que tenemos que tener con ellos, de cosas muy especiales, del amor a los enemigos. Pero todo habla de eso. Y lo último que estábamos viendo es como dijimos acá, guardar, cogerle dobladillo a esa boca, a esa lengua. Porque decía claramente, no juzgar a nadie, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y hablábamos cómo el Señor prohíbe que uno juzgue las motivaciones de otra persona. Yo juzgo hechos, pero no puedo juzgar sus intenciones. Es que me parece que usted y cosas como esas, y lo dijo de maneras bastante fuertes en el texto, estuvimos viendo cómo el Señor habló bastante fuerte. Y obviamente se refería mucho a los líderes religiosos, él sigue con los líderes religiosos, que estaban allí y que desgraciadamente estaban mirando las cosas malas que las personas hacían. Eran personas que se fijaban total, completa y absolutamente en cada detalle, en cada falla que tenían las personas. Y hasta el sol de hoy siguen existiendo personas así, que se fijan principalmente en todas las fallas y en todas las cosas que una persona pueda tener. Lucas dice que, según como nos muestra el sermón, que eso no debería ser de esa manera, que eso no es algo que es agradable a Dios, que es algo que
se vuelve desagradable a los ojos de Dios, que primero miremos nuestras propias faltas antes de mirar las faltas de los demás. Es lo que literalmente nos dice. Y a veces algunos creyentes que se revisten o se piensan que son muy espirituales, desgraciadamente se ponen a vigilar las vidas de los demás para mirar qué censurarles, qué juzgarles, en lugar de mirar sus propias vidas, que también están llenas de cosas, y es lo que el texto nos está diciendo. Y recordemos que lo que vimos también la vez pasada, que un creyente siempre está siendo mirado por el Señor y que tendrá que darle cuentas a Dios incluso de sus palabras y de sus juzgamientos, y que eso es algo muy, muy delicado. Y por eso no podemos juzgar al hermano, que básicamente era todo lo que nos decía el texto. Ahora, lo que vamos a ver hoy es el versículo número 43. Vamos a seguir con el sermón. Ahora el Señor va a dar un par de ejemplos, desde el 43 hasta el 45, y después el del 46 casi hasta el versículo número 49. Dos ejemplos que aclaran mucho de también cómo juzgar ciertas cosas, y específicamente cómo juzgar, lo vimos la vez pasada, a los que dicen que supuestamente son maestros de la Biblia. Aquí ya nos dice una metodología para juzgar a los maestros de la Biblia. Y eso aplica cuando lo extendemos a nuestras vidas. ¿Cómo juzgar lo que hay en nuestras vidas? Para eso vamos a Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, y solo tú nos guías, nos acobijas y nos acompañas. Pedimos, Padre, que tú seas obrando a través de tu palabra en nuestras vidas, nuestros corazones, cambiándonos, transformándonos, ayudándonos, Señor, a glorificarte y exaltarte como es debido. Pedimos, Señor, que si hay algo que obstaculice que podamos hablar con claridad, lo ponemos delante tuyo. Queremos tener un corazón dispuesto para hablar y para recibir. Quita todo obstáculo que haya allí, por favor, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dice el texto en Lucas 6, 43, ustedes ya están allá. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Eso es lo que está diciendo el texto. Y después dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Interesante. Y básicamente lo que quiere resaltar Lucas aquí en el texto no es que vamos a hacer un estudio de un montón de árboles, no. Nos vamos a basar en algo que los árboles producen. Se llama frutos, literalmente. Eso es lo que él quiere que nosotros tengamos en cuenta, se llaman frutos. Y básicamente lo que Lucas quiere es mostrarnos, hay árboles, los vamos a catalogar de acuerdo al fruto que den. Hay unos árboles que dan buen fruto y unos árboles que dan mal fruto. Un árbol puede ser muy grande, muy fuerte, lleno de ramas, pero no puede dar nada, pero puede que no dé nada. Tiene una apariencia súper bonita y no sirve para nada. Y puede que un árbol sea muy insignificante y eso, pero da un muy buen fruto. Entonces, no nos vamos a fijar tanto en la apariencia, por eso va a ser una denuncia específicamente con eso, sino en el fruto. En el fruto. En este pasaje, los frutos del árbol es el resultado de nosotros con el trabajo con otros. Todo el contexto está hablando que nosotros tenemos que hacer cosas con el prójimo. Y aquí va a estar el resultado de eso. Aquí vamos a medir, y así el Señor se lo está mostrando a sus discípulos, el resultado de usted con otras personas. Y aquí debemos decir algo grave. Si usted no tiene un fruto afuera, visible, con otros, de influenciarlos, llevarlos, encaminarlos, acercarlos hacia el Señor, entonces, ¿qué clase de fruto estás dando? Ahora, y la denuncia grande dice por versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y él hace una comparación que en términos de nosotros no es posible que de un árbol de mangos usted dé peras. No es posible. No hay forma de que eso pase.
¿Por qué? Pues porque es que no es para eso. Usted no puede sacarle a un árbol algo que no está diseñado para hacer. Y así pasa con los seres humanos. Usted no puede sacar algo ni dar algo que no tiene. Si usted quiere tener fruto afuera, usted primero tiene que tener algo adentro para que afuera dé fruto. Si una persona, por ejemplo, es orgullosa, que nunca podrá dar un fruto de humildad. El que es egoísta no podrá mostrar afuera realmente cómo compartir. Le va a costar muchísimo porque no tiene eso. Le va a costar montones, no tiene con qué hacer eso. Y ese es algo complejo. Y por eso dice acá, cada árbol se conoce por su fruto. Si yo le preguntara a usted, ¿qué fruto tiene usted hoy hacia afuera? ¿Usted podría darme cuáles son esos frutos que tiene hacia afuera? ¿Podría hacerlo? Uy. Y entonces el tema vuelve a introducir con lo que veíamos antes, se llaman los falsos profetas o los falsos maestros. Y dice, lo que está diciéndole ellos en general, y después la aplicamos, es los fariseos y los escribas no tienen fruto, pero apréndanlos a mirar no por lo externo ellos se vestían de una manera muy llamativa, cuando oraban parecían muy espirituales, dejen de guiarse por esas cosas. Más bien, empiecen a mirar qué frutos tienen ellos, en este caso los fariseos y los escribas. Dice, porque ellos no están dando lo que no, ellos no pueden dar lo que no tienen. Por eso cuando una persona se acerque a algún maestro, un pastor, alguien a escuchar la palabra, preste más atención a su vida antes que a su mensaje. Y eso es lo que está diciendo el texto. Póngale más cuidado cómo es la vida de esa persona que el mensaje de la persona. Porque hay muchos que pueden saber, conocer algo o mucho de Biblia. Los fariseos y los escribas sabían, sobre todo los fariseos, mucha Biblia. Los escribas copiaban la Biblia constantemente. Pero una cosa es saber la Biblia y otra cosa es vivir la Biblia. ¡Wow! Unas personas pueden parecer tener apariencia de piedad, pero no tenerla. Ese es el asunto. Algunas personas pueden hablar de la Biblia y ajustarse a lo que dice la Biblia en algunas o muchas cosas, pero eso no es lo importante, es cuánto de eso esas mismas personas lo viven. Los frutos ponen de manifiesto la condición de cada persona que está hablando. Si la persona habla mucho, pero en su vida habla lo más de bonito, amén, hermanos, el Señor es lo más lindo, y le saca, y aparentemente sabe mucho, pero en su vida es una persona egoísta, grosera, altanera, no hay nada. Nada. Ahí no hay nada de esas cosas. Ese es. Y por eso Pablo nos aclara que estamos en unos tiempos complejos donde estamos lo que llamamos en los postreros días. O sea, en los últimos días. Y en los últimos días hay unas características propias que son los frutos de las personas. Yo quiero mostrarles algunos de esos frutos de hoy. Y la Biblia dice cuáles son los frutos que vamos a empezar a ver. Son montones, ¿no? Ojalá fueran poquitos, pero por desgracia, los frutos que de una persona, hablo de cosas malas que se pueden ver, son montones. Aquí hay algunos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Vemos hoy a hombres amadores de sí mismos? ¡Ah! Ávaros. Dice también, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Espere que la lista sigue. Si ustedes siguen mirando el texto, estoy viendo estoy en segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Estoy ahí en ese punto. 3, 1 al 4. Pero la lista tristemente también continúa. Dice sin afecto natural, que esas son las personas que hoy sin, sin afecto natural se refiere a las personas que ni siquiera son capaces de tener a sus hijos, porque ya no tienen el afecto natural hacia sus hijos, entonces prefieren abortarlos. Y el Señor dice en los postreros días que eso es normal. Ese se refiere a eso. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ven personas así hoy en día? Montones. Esos son los frutos de una persona. Ese es el fruto. La Biblia dice, si una persona está enseñando algo o aprendemos algo de una persona supuestamente, sea pastor, líder o alguien con un hermano, evalúe si su vida es lo que dice. Porque estas personas
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la Biblia dice a estos, evita. Interesantísimos. Y nos llama la atención, mira a esas personas, ojo, porque son sus frutos. Recuerden que estas personas, estos falsos maestros que está denunciando desde ya unos versículos anteriores en este sermón, son personas que buscan gente que los siga, buscan discípulos, gente que les crea sus historias, sus cuentos, arman sus propias sectas, arman sus propios grupos, y si están en una iglesia, mandan sus propias ideas y dividen la iglesia. Porque dices, es que yo pienso así, es que esto es así. Pero evalúen las vidas de las personas antes que lo que están diciendo, es lo que está diciendo acá el texto. Ellos son personas que enfatizan lo que quieren, son personas que siempre buscan su propio provecho y le dicen a la gente lo que ellos quieren oír. Esa es la parte triste de la historia. ¿Quiere oír tal cosa? Listo, yo se lo digo. Dígalo, para que me siga, para que hágale, yo lo hago creer. ¡Wow! Tremendo. Por eso el Señor nos manda en la palabra de Dios a probar a esta clase de personas. Esta prueba está en 1 de Juan capítulo 4, versículo número 1. 1 de Juan 4, versículo número 1. Que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¡Wow! ¿Y sabe qué significa probar los espíritus? Entonces llego y miro la cara de la hermana y digo, mi hermana, usted tiene un Chucky allá adentro. Uy, hermana, eso se le nota ese Chucky, pero no es estarle buscando un demonio a las personas. La palabra probar los espíritus significa que usted identifique la fuente de donde viene lo que la persona dice. Solo hay 3 fuentes. De Dios, cuando está hablando la palabra, del diablo, cuando está influenciado por Satanás, o de él mismo, sus propias ideas locas que le ocurren y quiere que las crean. Y básicamente el Señor en este texto está diciendo, hermano, pruebe los espíritus, evalúe cuando esté escuchando, no escuche cualquier cosa. Hay personas que fueron criadas por internet. No, a mí YouTube me enseñó todo lo que sé. ¿A qué seminario ha sido? Al seminario de YouTube Version. No, pues qué bellezas. No, pues ahí está re bien. Siga así. Eso no sirve. La persona, lo que está diciendo acá es que a través del Espíritu Santo nosotros debemos aprender a discernir. Siempre habrá gente que falsifique la palabra. Nosotros no podemos ver esos espíritus, pero podemos discernir cuál es la intención de su corazón. Si decir cosas de Dios, cosas del diablo o cosas de ellos mismos. Básicamente es lo que nos está llamando el asunto. Volviendo a Lucas, al capítulo número 6, estábamos diciendo que el hombre bueno, versículo 45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este texto sí que es bien interesante. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Hermanos, ¿quiere saber qué hay en su corazón? Fácil, vamos a hacer un ejercicio. Usted va a recordar algo malo que ha hecho, pero ya le digo que dice, uy, tengo tantas cosas. A ver, ya, la que yo le voy a decir. Vamos a mirar la última pelea que usted tuvo. La última pelea que usted abrió esa boca. ¿Cómo respondió? ¿Como una almita de Dios? ¿O usted dijo, qué le pasa a vos? Y empezó. ¿Sabe qué? Ustedes, y ojalá se le pinchen las 4 llantas hasta la de repuesto para que aprenda a respetar. Y de pronto, pum, se le salió una grosería. Y maldijo. Dijo, ojalá no me hubiera casado. Ojalá no lo hubiera conocido. Ahora, y después usted, unos minutos después, yo no quería decir eso. Arreta. A ver, eso le sale porque del mal tesoro de su corazón, eso sale por la boca. Si tiene cosas buenas, le salen también por la boca. Si tiene cosas malas, la boca lo va a boletear.
De la abundancia del corazón habla la boca. Está diciendo que si hay cosas o pecados en su corazón, pero el corazón no queda acá, ¿no? Se dice, ay, me dolió el corazón, eso es acá físico. Pero en la Biblia el corazón es acá, la mente, los pensamientos, lo que usted piensa. Y si usted tiene cosas feas allá adentro, ¿sufre usted de ira, enojo, amargura, gritería, maledicencia y toda malicia? Sí, Señor. Listo. Esa vaina que usted tenga ahí dándole vueltas, se le va a salir por acá. Es cuestión de tiempo. Va a salir. Y usted se da cuenta. Y normalmente sale en esos momentos de ira, intenso dolor. Dice, ¿qué es lo que le pasa? Venga, y hágale. Y después dice, uy, ¿de dónde dije todo eso? No sé. Pues lo dijo de su corazón, de su perverso, de su malo, o de nuestro malo corazón. De ahí fue donde le salió esa vaina. Entonces no diga que no lo tiene. Empecemos por ahí, ¿ok? Y eso se da porque el hombre, si tuviera algo bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y trataríamos a todos de una manera muy bonita. El corazón es el lugar donde uno atesora cosas. Pero si resulta que usted no está atesorando cosas de Dios, no le van a salir cosas de Dios, le van a salir cosas del mundo. Le van a salir su rabia, su ira, su enojo, su amargura, su gritería. Eso es lo único que le va a salir. Pero si usted está guardando cosas de Dios allá adentro, ese va a ser el fruto suyo. Y se va a notar con sus palabras, van a ser evidentes. Los líderes religiosos de Israel, fariseos y escribas, tenían una apariencia, se cuidaban de cómo se vestían, de cómo se veían. Pero cuando hablaban demostraban avaricia, demostraban codicia. Se iban a las casas de las viudas y las sacaban la platica. Hacían cosas que eran totalmente desagradables a Dios. Y lo decían, lo boleteaban. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted ya pensó cómo es usted, yo quisiera preguntarle algo sencillo. Con base en lo que acabo de decir, ¿qué clase de corazón tiene usted? ¿Es un corazón bueno o es un corazón malo? De la abundancia del corazón habla la boca. Alguien dijo, pastor, ¿y si solo digo una grosería de vez en cuando? Eso es lo que hay en su corazón. La grosería solamente es una manera de expresar algo que, otro pecado, algo que tiene adentro, una rabia, una ira, un enojo. Eso es eso. ¡Wow! Y por eso tenemos que estar evaluando nosotros. Las palabras que salgan de su boca son como los testigos de los carros. Los testigos son esos lucecitas que se prenden en el tablero del carro cuando algo anda mal. ¿Qué pasa si se prende el testigo del aceite? ¿Qué tiene que hacer usted? Parar, porque si sigue así pues le va a quemar el motor. Cuando usted vea que usted es una persona que constantemente y manda el vainazo y ataca y dice usted tiene un problema serio. Y si sigue así, se va a fundir. Y va a fundir a las personas que tiene cerca. Algo anda mal en usted espiritualmente. ¿Está claro esa parte, señores? Todos dicen amén, amén, sí, ya entendí. Ahora, como los escribas y los fariseos tienen un corazón malo, sus enseñanzas son malas. Tienen un corazón lleno de engaño, seguido para sus propios intereses. Eso es lo que el Señor dice. Es más, el Señor en Mateo 12:34, les leo, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces el corazón, y la verdad es que el corazón está lleno de perversidades, de maldad, y eso aflora, sale. ¡Wow! Y es porque están contaminados en su mente y en su corazón. En Santiago, el capítulo 3, el versículo 9, el Señor nos hace una seria advertencia. Santiago, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Habla de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, ¿cómo es posible eso? Eso no debería pasar. Uy. Y para Dios es que estemos hablando mal de otros, maldiciendo a otros hombres, eso es algo malo, re malo. Eso no debe estar pasando. Recuerden que todo el sermón está hablando de amar al prójimo, y cuando a usted se le salen palabras en contra de otra persona, usted está atacando a otra persona que Dios creó, está atacando la creación de Dios, por lo tanto usted está atacando a Dios. ¿Eso está claro?
Y eso es lo que estamos maldiciendo al Dios que creó esas cosas. Muy duro. Entonces, cuando el corazón tiene cosas buenas salen, pero cuando tiene cosas malas, a usted se le salen. Y usted se vuelve una persona rabiosa, rencorosa. Y eso es porque lo está pensando. Algunos lo dejan solo en pensar, pero eso también es malo. Solo pensarlo ya es malo. Pero pensarlo y hablarlo es peor todavía. ¿Está claro? ¿Y qué debo hacer entonces? Si usted tiene un corazón así, si su corazón usted se da cuenta, oiga, yo tengo un corazón así, pastor, ¿qué hago? ¿Me echo jabón en la boca o qué? No, ojalá fuera con eso. Yo les echaría cloros alguna vez, pero no. Por mucho le blanqueará los dientes. Eso no alcanza para más. Eso no sirve. Solo hay una forma de que dé buen fruto. Y es que adentro se limpie, que saque la mugre que tiene en esa mente, que empiece a limpiarse, a meterse con Dios y a decir, no, yo tengo que amar al prójimo, por más difícil, por más complicado, por más terrible, yo voy a amar al prójimo, yo voy a amar, y que a veces lo que dice todo el sermón del monte, que amar al prójimo. Y que deje de estar pensando, maliciando, atacando, criticando, juzgando. Eso es lo que dice el sermón. Si usted no puede hacer eso, grave, tienes un serio problema. Y tengo que decirle al Señor, Señor, necesito cambiar mi manera de pensar, ayúdame, porque de verdad estoy mal con esto. Yo no puedo seguir así, eso está mal. Delante de Dios. ¿Está claro? ¿Está ahí, señores? Los veo preocupados, ¿están bien? Sí, es que veo como, uy, no, pero ¿cómo? Pero si les gustó ese pedazo, el siguiente está mejor. El siguiente pedazo tiene el título del mensaje. Se llama, un momentico que se nos corrió acá, tiene el título del mensaje. La inundación de la vida. Así se llama el mensaje, la inundación de la vida. Y usted dice, ¿y esa vaina como por qué? Pues ya vamos a ver. Para eso toca ir a Lucas 6:46. Vamos allá. Entonces el Señor acaba de decirnos, pilas con los falsos maestros. Pilas con los que dicen que saben Biblia, que conocen, pero la verdad no saben nada. Y sus vidas, lo que viven, lo que se les nota, es la demostración exacta de que no están en nada con Dios. Pero ahora hace algo más fuerte. Dice, eso es con las personas que escuchamos. Eso discernimos, están hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Satanás o en nombre propio. Pero ahora el Señor nos hace una pregunta. ¿Qué haces tú con las palabras de Jesús? Ahora Jesús nos pregunta, ¿qué haces tú con mis palabras? Y nos pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Uy, esa pregunta es chicharrona. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Jesús lo dice porque en ese momento Jesús tiene sentado a 12 apóstoles. Tiene sentado un montón de discípulos, tiene sentado un buconón de personas, pero entre todos esos había personas que ya lo estaban llamando Señor. Significa, estaban diciendo Dios, Dios. No le decían una vez, le decían varias veces, Dios, Dios. Y entonces él los escucha, pero el Señor sí conoce los corazones. Y entonces el Señor dice, ¿cómo es que me está diciendo? Señor, Señor. Pero el Señor conoce sus corazones. Y resulta que acaba el Señor de decirnos que cuidado con estar buscando las faltas en otros y olvidando las suyas, las faltas propias. Y básicamente lo que el Señor está diciendo es, yo conozco los corazones y yo sé realmente cuando alguien me dice Señor, si lo es, si soy su Señor o no soy su Señor. Y lo mide por una cosa que se llama obediencia. El texto dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Este es un asunto netamente de obediencia. Si usted lo llama Señor, tiene que entender qué significa que se hace su Señor. Hay muchas personas que continuamente llaman al Señor, Señor, pero Él no es su Señor. Uy. Y pilas, porque esas personas, como lo dijo algún autor, tienen algo muy grave, gravísimo. Y quiero mostrarles qué tienen. Tienen una profesión sin conversión. Tienen una profesión sin conversión. Dicen, yo soy un cristiano, pero no se han convertido. Solo tienen el título.
¡Wow! Y eso es complicadísimo. Tenemos otro nombre para esas personas. Religiosos. Ese es el nombre para esas personas. Tienen una profesión sin conversión. Ese es el problema de cuando una persona se vuelve religiosa. Está en la iglesia, está en la religión, pero Jesús no es su Señor. No le entregan la vida sin reservas al Señor. Solamente se escudan en que tienen la doctrina correcta. A veces ni la correcta la tienen, pero dicen, no, yo estoy en la doctrina correcta, estoy en la sana doctrina. ¿Y usted cómo encontró la sana doctrina? No, pues yo pregunté al ujier de la puerta, ¿qué es sana doctrina? Y el ujier, ¿qué le iba a decir? No, aquí somos retorcidos. Pues obvio que le va a decir que tiene sana doctrina. ¿Quién le va a decir lo contrario? Y es que así discernieron que hiciera sana doctrina. Y ahí vemos el problema de las personas. Las personas, tristemente, no es un asunto de tener solamente la sana doctrina. No es el asunto de pronunciar el nombre de Jesús muchas veces. Eso no es eso no es el asunto. Si una persona realmente está con el Señor, lo manifiesta con obediencia. De lo contrario, toca aplicar Isaías 29:13. Ya ha pasado antes. Es una cosa que no es nueva. El Señor ya lo ha denunciado en varias ocasiones. Aquí está una de ellas. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Terrible. Y muchos, y el Señor obviamente ya pasaba en los tiempos de Isaías, personas que decían, sí, yo estoy contigo. Y ellos dicen, no, 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 solo de boca. Yo sé que es solo de boca. Wow. Y son personas que le dicen, tienen el nombre del Señor en la boca y el Señor es lo más lindo, y el Señor es lo más especial. Pero en realidad lo hacen es simplemente para ser notorios, para que la gente los miren y crean que ellos son espirituales. Usted dice, wow, ¿alguna otra manera en que eso religiosidad se note? Claro. Usted puede estar en muchas cosas de la iglesia, usted puede ser muy activista, lleno de actividades y estoy en esto y en lo otro. Esto no garantiza que usted es un creyente, que usted realmente se ha convertido. Eso es como, ¿usted cree que por sentarse en la iglesia cada domingo usted se convirtió en un cristiano? Es como, ya no, yo me senté en un garaje y me convertí en un carro. La misma vaina no pasa. No pasa porque uno esté en un sitio. Tiene que vivir las cosas que escucha. Y hay un versículo todavía más fuerte en eso, Mateo 7:21, ¿no? Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si una persona dice, yo me convertí, bueno, estás haciendo la voluntad de Dios, no digo que haga las cosas perfectas. ¿Estás intentando obedecerle a Dios en muchas cosas, en todas? ¿En todas? Sí, pues en todas no, pero en muchas sí lo intento, lo hago. Chévere. Pero la persona que no ha hecho eso es desobediente. Pero si una persona es creyente, la obediencia es parte de su vida y empieza a practicarla. Ese es el punto. Y no es una obediencia al 100% porque nadie la puede hacer. Está hablando de un deseo de obedecer a Dios, de unas ganas de obedecer a Dios en la cual la persona se esmera, se esfuerza, trata, dice voy a intentarlo, Señor, intenta y cuando no sale se siente mal porque no salió, pero vuelve y lo intenta y quiere seguir agradando a Dios. Eso es lo que literalmente dice. Y para eso hay que asumir ese compromiso. Y entonces ahí sí lo podemos llamar Señor, Señor. Pero cuando no, simplemente somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Somos simplemente oidores. Y los oidores rara vez son convertidos, rara vez son creyentes. Ahora, pero lo chévere de este texto es que tiene de Lucas, volviendo a Lucas 6, al 47, tiene la fórmula para que nosotros entendamos cómo es que realmente
tenemos que demostrar que estamos con el Señor y que realmente estamos en ese camino. Y este texto es muy chévere. Vamos a Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hay tres cosas necesarias para que realmente una persona de verdad, seriamente diga, sí, yo estoy siguiendo al Señor y estoy intentando hacerlo, y son tres. Están en ese versículo. Primero, el que viene a mí, viene al Señor, busca al Señor. No estamos hablando de alguien que toca empujarlo para que venga a la iglesia. No. No estamos diciendo de alguien que, oiga, venga, estudie, es gratis. Ay, no, es muy lejos. Ay, no. Que lo invitamos a algo de Dios y no quiere meterse. No estamos hablando de alguien así. Estamos hablando que alguien que busca. La palabra viene a mí significa busca de Dios. Se levanta por la mañana y lo busca, y hay una predicación y lo busca, y viene el domingo y lo busca, y si el miércoles hay un servicio intenta llegar o lo escucha, o va a una predicación intenta que Dios le hable, o abre la Biblia, todas las maneras posibles. Ese es el que viene, ese es uno. Pero hay personas que ni siquiera dan el paso uno. Hay personas que, pastor, lo que pasa es que no me quiero comprometer. Ah, no, pues no hay nada que hacer. Ante eso no hay nada que hacer. Ya está, no pasas esta prueba. Así de sencillo. Ya perdiste. De una vez. Porque la prueba requiere las tres cosas. Uno, hay que venir a él. O sea, me toca buscarlo. Él ya me buscó. Ahora usted, búsquelo. Nosotros le amamos a él porque él nos buscó a nosotros primero. Y significa, yo tengo que sacarle los tiempos, los espacios a él. Dos, y oye mis palabras. Ahora, no es solo venir, es llegar y venir con la actitud correcta y decir, voy a escuchar. Aquí habla de una atención muy puntual. Habla de poner mucho cuidado. Listo, quiero escucharte, Señor. Oye, y escucho sus palabras. Y la tercera, y las hace. Y las hace. Y de lo que escucho, trato. No, nadie puede hacerla siempre, pero yo voy a tratar de hacer eso. Voy a empezar a trabajar en eso. Voy a meterme con eso. Voy a hacer con eso. Pero el problema es que muchos ni siquiera han comenzado, muchos ni siquiera vienen al Señor. Vienen de vez en cuando, un domingo que no llueva. Y los miércoles hasta por internet. ¿Cómo era que hasta por internet no llegan? ¿Cómo era? Más fácil no se puede y ni siquiera llegan. Y no tienen intención de comprometerse más allá de donde están. Dicen, es como si dijeran, nosotros ya estamos en un nivel, la verdad no necesito más de Dios. Aquí es más que suficiente. Y como no le abren espacios a Dios, nunca los van a tener, porque resulta que los espacios con Dios, señores, toca ganarlos, nunca llegan solos. Siempre usted tendrá cosas que hacer, siempre, eso no hay forma de quitarlas. Por eso le toca quitar cosas para abrirle campos a Dios. Si no, nunca va a pasar. Pero dice todo el que viene a mí y oye, ahí están las tres condiciones que el Señor está mostrando, y ese sería un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Entonces vengo y lo busco las maneras, lo conozco, básicamente es conocer al Señor, pero hay muchos que no quieren conocerlo. O creen que ya lo conocen mucho y creen que con venir una vez cada vez, de vez en cuando, ya conocen harto a Dios. Y lo más importante, oyen con atención y practican. ¡Wow! Esos son los que son verdaderos discípulos. Y seguro Jesús, entre esas personas que tenía en su público en su momento, sabía que había personas que le decían Señor, Señor, pero no estaban así. Simplemente habían acudido a él, estaban escuchando, pero no hacían. Literalmente no hacían. Por eso usted no se puede conformar con ser un religioso. Es necesario que entendamos que hay que obedecer, poner por obra lo que el Señor ha dicho. No significa que usted por fuera se vea como si haciendo cosas. No, significa que en su corazón usted diga, quiero hacer esto, y empieza a querer hacer cada día más cosas para él. Dios conoce la verdadera fe. Y dice, ¿sabe a quién se parece una persona que hace esas tres cosas? Se parece a una persona que construye una casa. Dice el versículo 48. Semejante a ese hombre es
al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y dice que una persona que hace esos tres pasos, va y busca a Dios, que va y escucha y que hace lo que escucha, es como una persona que empieza a construir y dice que va a edificar. ¿Qué es lo que hay que hacer para edificar una casa? Tener buenos cimientos, un excelente cimiento. Y si no si no creen eso, acuérdense a las 4:19 de hace unos días, ¿qué pasó? Si no hubiera sido por los buenos cimientos, pues la casita se le va al piso, ¿o no? De eso se trata, ¿no? Y resulta que dice acá que este hombre cava y ahonda. Eso significa que la persona se esfuerza. Y le toca esforzarse para crear un cimiento. No es simplemente ahí por encimita, no, toca esforzarse. Y si es algo fuerte, tendrá que ser el huequito más grande. Así es como funciona. Dice, y ahonda, abre el hueco hasta que llega a lo más profundo. ¡Wow! Y cuando dice el texto acá, y puso el fundamento sobre la roca, y encontró la base, lo fuerte que lo va a sostener. La roca. ¿Sabe quién es la roca en la Biblia? Cristo. Cristo. Cristo es sobre quien descansa todo, absolutamente todo. Ese soporte firme, es el soporte seguro, es el soporte estable. Es más, la Biblia lo dice en Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, dice el texto, ya voy para allá. Ciertamente, desechada ciertamente por los hombres, dice el texto, mas para Dios escogida y preciosa. Uy, ahí está. Piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual. Uy. Nosotros somos una piedra viva, pero el cimiento sobre el cual se coloca la piedra es Cristo. Y está diciendo que cuando una persona de verdad está firme, quiere ser un discípulo genuino, va, busca al Señor, hace lo que tiene que hacer, lo escucha y empieza a practicar esas cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la característica de esa persona según lo que acabamos de ver en ese texto? La primera característica es la obediencia. La obediencia. Esa es la primera característica. Ahí está. Y lo manifiesta. Pero la segunda característica, la dependencia. Cuando una persona, y dejemos eso bien claro, cuando la persona abre el hueco y eso, sobre esas rocas se monta el cimiento. ¿Usted ve el cimiento? No, usted no ve los cimientos de esta casa, pero sabe que la sostiene, ¿cierto? Claro. Pues primero obedezco y armo el cimiento sobre la roca. Me dicen, la tierra firme es esta. Sobre ahí tengo que construir. La Biblia me dice, la roca firme, el terreno firme es Cristo. Hágalo sobre eso. Pero una vez lo haga, la segunda cosa que tenemos es que voy a depender de Él plenamente. Y empiezo a depender de Él. Y llega un terremoto de 5.9. No pasa nada. Yo sé sobre qué estoy cimentado. La inundación de la vida puede llegar. Claro, esa dependencia muestra obediencia. ¿Y cómo lo hago? Fácil, dependiendo totalmente de Él. ¿Cómo se hace eso? Haciéndole una pregunta al Señor que tal vez muchos no le han hecho. La voy a colocar acá. Esa no es. Es una pregunta que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si realmente esto es una persona que quiere ser un buen discípulo del Señor, no solamente tiene que buscarlo, no solamente tiene que oír, no solamente tiene que hacer. Tiene que obedecer y ahora tiene que depender completamente del Señor. Dependencia.
Y eso significa que, wow, que usted va a retener su mensaje, que él va a ser la base de su vida. Como dijo Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué hizo después de eso? ¿En qué se convirtió? En alguien que dijo que dejaba todas las cosas, las estimaba como pérdida por conocer al Señor. Dijo, voto todo eso, no me sirve. Dice, por amor del cual he perdido todo y ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dije, boté todo eso como basura para quedarme con el Señor, porque ahora quiero depender única, exclusiva, total y absolutamente de Él. Y así es como debe ser la vida de una persona en verdad que quiere hacer eso. Entonces hay características acá. Entonces hablaremos de la obediencia, de la dependencia, y obvio, no somos perfectos. No confiamos en nosotros mismos, sino solamente en el Señor. Y esa es la otra parte que debería estar clara para nosotros. Cuando yo tengo eso claro, digo, Señor, tú eres mi base, te obedezco, dependo de ti y no voy a confiar en mí para nada. Qué pena, yo sé que soy débil, que yo no puedo, que voy a confiar en ti. Y sigo adelante tratando de alcanzar lo que Dios quiere. Y la otra cosa que va a demostrar que realmente yo estoy en el asunto y que demostrará también que de verdad he entendido qué significa ser un discípulo del Señor es una vida agradecida. Una vida agradecida. Significa, usted consigue algo y adivine qué va a decir. Fue gracias al Señor, no fui yo. Y sale algo mejor, ¿usted qué va a decir? Fue la gracia de Dios. Y le dan algo mejor todavía, ¿y usted qué dice? Fueron las fuerzas de Dios. Eso es un creyente que le puede decir al Señor, Señor, si usted le está obedeciendo, dependiendo de Él, no confiando en usted mismo y teniendo una vida llena de agradecimiento para Él, entonces usted le puede decir, tú eres mi Señor. ¿Cuántos hoy le pueden decir, tú eres mi Señor? No conteste, solo piense. ¿Y sabe qué pasa cuando hay esa dependencia? ¿Por qué tenemos que tener eso? ¿Sabe por qué tenemos que tener eso? Porque la vida está llena de inundaciones, señores. Porque la vida tiene inundaciones. La inundación de la vida va a llegar, es normal. Su vida va a ser inundada en algún momento. Se llaman pruebas. Son inevitables. No hay nada que hacer. Tarde o temprano nos visitan. En algunos muchos, en algunos más, usted puede estar en este momento a punto de recibir una, o puede estar en medio de una, o puede estar saliendo de una. Y el texto dice que cuando una persona hace estas cosas, lo dice Lucas en el capítulo 6, versículo número 48, perdón, al final, dice que cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y entonces cuando viene la inundación y yo tengo esa obediencia, esa dependencia, esa confianza en el Señor y no en mí, y esa vida agradecida, puede venir lo que sea. No va a pasar nada. No puede tumbar mi casa. Yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que se le inundó la vida? La vida. La vida, sabe que nosotros vivimos en invierno constantemente, siempre algo nos inunda. Siempre. Y es normal, y más siendo cristianos. Pero quiero preguntarle, ¿cómo le fue la última inundación? ¿Se ahogó? ¿Terminó maldiciendo a Dios? ¿Diciendo que por qué? ¿Que no es justo? ¿Que es el colmo? ¿Cómo terminó su última inundación? ¿Y por qué cayó tan rápido? ¿Por qué se fue al piso tan rápido? Tal vez es porque a veces somos como el versículo 49. Mas el que no oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra.
Entonces el Señor muestra el contraste, otro hombre que va a construir una casa y dice, no, eso no necesita mucho, eso con ir un dominguito ya tengo, eso con escuchar un mensajito a la semana es suficiente. Yo no tengo ni que estudiar, es más, ni tengo que orar, ni un devocional siquiera tengo que hacer. Y con eso soy más que fuerte para con Dios. ¿En serio? ¿Usted cree eso? ¿Y quiere preguntarse por qué vive tan derrotado y tan llevado? Usted no tiene con qué agarrarse, fundó sobre la tierra, así por encimita, superficialmente, pura religiosidad. No tenía fundamento, no hay profundidad. Y viene el mismo río que fue a la otra casa, son el mismo río atacando las dos casas. Pero la otra se sostiene, pero está bien y lo coge y le pega una tumbada terrible a usted. Dice que el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina en aquella casa y usted y viene y le pega una tumbada y lo arrastra y lo lleva allá como los ríos cuando arrastran a la gente. Y usted dice que difícil es la vida. ¿Por qué quiere tanto? ¿Y por qué quiere tanto fruto en su vida cuando usted no se está metiendo con Dios? ¿Por qué quiere ser fuerte cuando no tiene nada, no se mete a hacer cosas con Dios para fortalecerse? Se le pide a un árbol de mangos que dé peras, y por eso se cae. Y por eso el texto es muy fuerte en ese caso. Las pruebas van a llegar al cristiano. La inundación en la vida es normal. Y cuando vengan esas aguas embravecidas y lleguen a su vida, ¿qué? Si Cristo no está presente, usted se va a ir. Se va a sentir ahogado. Y algunos viven ahogados y ahogados y ahogados. Les falta meterse con Dios. Pero nada como Hebreos 11:27, muchachos. Este es uno de los textos más bonitos de la Biblia. Nos están contando Hebreos la historia del pueblo de Israel y de pronto nos cuenta la historia de Moisés cuando estaba en Egipto y dice que por la fe Moisés dejó Egipto, que por la fe él dejó Egipto y no temiendo la ira del rey porque él estaba huyendo, pero había algo que lo sostenía, había algo que lo llevaba, había algo que lo estaba moviendo. Él dice porque se sostuvo como viendo al invisible. Ush, ¿lo está sosteniendo el invisible, hermano? ¿Dónde tiene el ancla de su alma, hermano? Yo siempre les voy a decir eso. Usted decide dónde pone el ancla, dónde pone el cimiento. Moisés hizo así, cogió el ancla, la lanzó al cielo y la agarró el Señor y la aseguró. Dijo, Él me sostiene. Y el Señor dice, haga lo mismo. No hay otra manera, muchachos. Si usted está sufriendo, si está pasando cosas complicadas, si usted no puede superar cosas que llegan a su vida y le cuestan tanto, hermano, es que el cimiento está mal. Le falta meterse con Dios, le falta conocer a Dios. Y yo no le puedo decir más que eso, que es una cosa que yo no puedo hacer por usted. Usted es el único que puede hacerlo. Usted es el único que puede sentarse a hacer un devocional con Él. Usted es el único que puede sentarse a leer la Biblia. Usted es el único que puede ir y buscarlo en un curso y tratar de aprender de Él. Es el único que puede estudiar donde sea, escuchar predicaciones, enseñanzas, venir a cuanta cosa y aprender. No solo oír, sino oír y hacer. Yo no lo puedo hacer por usted. Tiene que hacerlo usted. Tiene que ser una decisión en su corazón. Yo no puedo hacer eso por usted. Pero la Biblia dice que si usted lo hace y lo intenta, Dios le va a ayudar, lo va a hacer. Y entonces, tal vez se cumpla este salmo todos los días en su vida. El Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Así es como funciona la Biblia.
Entonces, cuando viene una prueba, usted ya no le tiene miedo, tienes confianza. Y usted se acuerda, no, esto es transitorio, esto es por un momento, esto no es para, esto ya, listo, Señor, es duro, pero aquí estoy. Y entonces usted dice, pero estoy tranquilo porque estoy sobre la roca. Estoy sobre la roca y entonces se cumple otro salmo que está lleno de confianza en el Señor. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es confianza en Dios. Eso es confianza en Dios. La persona prudente construye sobre el Señor. No se queda quieta, voy y busca, va y oye y vayas. Y yo quiero preguntarle, ¿lo está haciendo? Si no se ha dado totazos más duros porque Dios ha tenido mucha misericordia de usted. Pero si no construye, un día vendrá un río impetuoso y va a hacerle mucho daño. Y yo solamente puedo rogar que tome la decisión de hacerlo. Yo no puedo hacerlo por usted, pero es su decisión. Por eso el Señor cuando llegó y dijo esto, básicamente estaba advirtiéndole a la gente, deje de ser religioso, no tenga más apariencia de piedad, empiece a vivir serio con Dios. Empiece a vivir, lo necesita. Empiece a trabajar para el que verdaderamente tiene que trabajar, para el Señor, no para usted. Empiece a edificar como es. Ahora, lo bueno con Dios es que siempre hay una oportunidad nueva para arreglar lo que está mal. Usted puede que hasta hoy haya vivido así, para usted, edificando sobre lo que no tiene fundamento. Pero usted puede comenzar hoy y decirle, Señor, ayúdame, yo necesito comenzar, yo necesito hacer. Porque si no, hermano, ni siquiera con una tempestad, con una llovizna, usted se va a ir al piso y va a caer. Y la palabra que utiliza acá es ruina. Y ruina se refiere a algo que se ve caído, dañado, que algo se lo llevó y lo dañó. Por eso es hora de empezar a edificar en el Señor, hermanos. Un día ese terremoto que pasó no va a ser de 5 9, va a ser de 8 y hasta ahí llegamos. Pero mientras llega ese físico, que así lo quiere el Señor, ¿qué va a hacer con los terremotos de la vida y las inundaciones que van a llegar? Así que, hermanos, a decidir. Esto es de hacer, no de pensar. Recuerde las 3 cosas. Tengo que buscarlo, todas las formas posibles. Tengo que oírlo, tengo que hacer lo que escucho. Demostrarlo, como lo dije antes, con una obediencia, con dependencia, con una confianza en Él y no en mí, y con una vida agradecida. Y entonces, usted puede orar y decir, Señor, tú eres mi Señor, mi roca fuerte, mi castillo, como dice los salmos. Amén. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú haces, Padre precioso. Gracias por tu misericordia, Señor, porque a pesar de que a veces hemos construido sobre la arena, nos hemos ahogado, Señor. Ayúdanos a construir realmente donde tenemos que estar, a entender que aunque vengan tempestades y cosas,
Tú estarás ahí, Señor, si estamos firmes y si estamos edificando sobre ti, Señor, que eres la base. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Ayúdanos a recordar esta verdad, pero más importante, a vivirla. Porque lo pedimos, Padre, en el nombre del único que nos puede sostener, en el nombre del Señor Jesucristo.